diputada Catalina Pérez, y también a usted, Fernando Atria. Lo queremos escuchar. Me imagino que quiere responder a las declaraciones del subsecretario. Sí, yo escuché con sorpresa esas declaraciones. Es increíble, creo yo, que el funcionario de gobierno que está a cargo, el subsecretario de Interior que está a cargo del orden público, responsabiliza a todo el mundo menos asuma su responsabilidad. Es decir, este gobierno pasó de culpar al gobierno anterior a culpar al gobierno que viene. Por cierto, lo que ocurrió ayer, primero hubo una manifestación ciudadana pacífica y considerable de mucha gente que no está vinculada a los grupos que cometieron actos de violencia que, por cierto, tienen que ser condenados. Lo hemos dicho, también lo ha dicho la propia alcaldesa y tantas otras personas, que no se justifica, que es condenable, etcétera. O sea, la verdad es que ya parece una cierta majadería esto de pedir que uno se pronuncie sobre la violencia y después hay unos que se arrogan la facultad de calificar lo que uno diga sobre la violencia en un grado de 1 a 10. Señor Fernando Atria, claro, sí, la violencia es condenable, pero también que la situación que estamos viviendo, lo que ocurrió hace 2 años, no es algo que cayó del cielo porque sí. Tiene que ver con la necesidad de una nueva constitución, de una política distinta. Sí. Y de eso se trata el proceso constituyente. Lo de ayer nos recuerda la urgencia del éxito del proceso constituyente. Señor Fernando Atria, muy buenos días. Lo saluda Amaro. Quería preguntarle respecto a el proyecto de indulto. ¿Usted está a favor y por qué? Y no es eso, ¿verdad? Una lectura que invita ¿no es eso justamente avalar la violencia? No, ciertamente no es avalar la violencia. Es, creo yo, tener disposición a ver las cosas como son. Yo preguntaría, ¿alguien puede razonablemente decir que no hay conexión alguna entre el proceso constituyente y lo que ocurrió el 18 de octubre? Yo creo que un mínimo de compromiso con lo que pasa en el mundo es reconocer que lo que ocurrió el día 18 de octubre y los días posteriores está vinculado a que se haya abierto una oportunidad constituyente. Perdón, entonces ahora, lo que me está diciendo... Espéreme. Pero lo que me está secundando es lo que acaba de decir el subsecretario, que ha señalado que usted estima que la violencia el 18 de octubre fue la madre del proceso constituyente. A ver, espéreme. Por eso, yo invitaría a las personas que están escuchando a preguntarse si esta es una idea loca mía o es algo que es, creo yo, de toda evidencia. No es que el 15 de noviembre, quienes siempre se habían opuesto al cambio constitucional, de repente se golpearon la frente y dijeron, hoy sí, si la constitución tramposa es injusta, cambiémosla. O sea, es un poco ridículo que alguien pretenda que ocurrió así. No estoy con esto todavía emitiendo ningún juicio, estoy simplemente constatando algo que supongo yo, como todos vivimos en el mismo mundo, todos podemos ver. Yo creo que es autoengaño negar el hecho de que el proceso constituyente se abrió como consecuencia de los hechos que ocurrieron desde el 18 de octubre. El segundo paso en la cuestión, para llegar a la ley de indulto, es que buena parte de los chilenos, por lo menos el 80%, o sea, una parte bien considerable, celebramos la oportunidad del proceso constituyente. No celebramos la violencia, por cierto que no, por cierto que habría sido mejor que no hubiera habido violencia el 18 de octubre. Por cierto que si hubiéramos podido hacerlo antes, como muchos tratamos de solucionar el problema constitucional antes de que estallara, habría sido todo mucho mejor. Los mismos que hicieron imposible que se solucionara antes son los que hoy día se reclaman autoridad para andar juzgando al resto por sus condenas a la violencia. Entonces, si hoy día celebramos el proceso constituyente y reconocemos, como yo creo que de hecho no puede negarse, que el proceso constituyente solo pudo abrirse en los hechos después del 18 de octubre, yo creo que eso nos debe llevar a recalificar lo que ocurrió esos días, los hechos delictuales, porque la amnistía y los indultos siempre son respecto de hechos que son delictuales y que seguirán siendo delictuales, pero que ocurrieron los del 18 de octubre y esa semana, ocurrieron en un contexto que hace que si nosotros celebramos la oportunidad que se abrió,
y que diga cada uno si celebra o no el proceso constituyente, si esta cree que es una oportunidad única para que Chile discuta sobre la democracia, etc. Pero entonces una consulta, disculpa, para usted una consulta, Fernando. Remover la sanción penal en esos casos. Ok, entiendo. Entonces usted dice, en esa semana, el 18 de octubre, indulto para las personas que provocaron violencia, saqueo, daños. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el día de ayer? Los detenidos, los 400 detenidos, ¿también indulto sería, según su visión, para ellos? No, precisamente por lo que estoy explicando. Yo creo que esto no se aplica, este argumento no se aplica a lo que pasó tiempo después, cuando la cuestión ya estaba encausada. Por supuesto, no necesita ser seriamente una semana desde el 18 de octubre, pero el punto no es que hechos como eso no merezcan sanción ni reproche. Como esos. Esos hechos son y seguirán siendo delitos. Pero en ese caso, dado estos dos puntos, que yo le diría que quien no está de acuerdo, que elija cuál negar. Es un hecho de pura seriedad ante lo que pasa en el mundo. Reconocer. Oiga, perdone, sí, señor Atria, perdone, disculpe, le voy a poner un ejemplo, le voy a citar un ejemplo que de hecho ocurrió, señor Atria, si me escucha, le voy a poner un ejemplo que de hecho creo que puede testimoniar esto. Supongamos, verdad, que hay una persona en Las Tarrias que es un comerciante y que además está absolutamente y el 100% por todos los cambios que han generado, verdad, y se han generado en Chile. Pero resulta que se manifiesta cívicamente. Pero otra persona atacó su local, incendió su local. Y esa persona, verdad, que en esa misma fecha se manifiesta de esa manera, ¿usted me está diciendo, verdad, que está dispuesto a indultarla? En los términos que yo le estaba explicando, sí, por cierto, que esos hechos tuvieron, porque son y seguirán siendo delitos. Eso es bien importante. Toda amnistía se refiere a hechos que son y seguirán siendo Pero delitos. ¿por qué condenar al locatario que se manifestó, porque también estuvo en las protestas y se manifestó cívicamente, pero al otro... El locatario tiene que tener nuestra simpatía, por supuesto, él ha sido perjudicado por eso. ¿Y usted al otro, que se manifiesta como un animal en democracia, resulta que le da rienda suelta? Yo creo que una ley de indulto general o de amnistía debería incluir reparaciones tanto para las personas que fueron afectadas por la represión policial, como, por cierto, reparación también para las personas que sufrieron pérdidas materiales, porque esas pérdidas materiales, por cierto, son consecuencias y graves de lo que ocurrió el 18 de octubre. No hay por qué negar nada de eso. Es decir, ¿por qué no podemos tener una conversación razonable sobre eso? Por cierto, las personas que fueron materialmente, o sea, físicamente perjudicadas, que perdieron sus ojos, merecen ser reparadas, por cierto. Por cierto. Las personas que sufrieron pérdidas materiales merecen ser reparadas, por cierto. Todo eso va de suyo. Yo creo que eso es evidente, pero eso no debe llevarnos a ignorar los dos hechos con los que yo le comentaba antes. Fernando, solamente me gustaría darle el pase al diputado Durán. Creo que le quiere contestar a Fernando, ¿no? ¿Diputado? Sí, mire, Tonka, que yo no logro entender lo que señala Fernando. Acá dice, por una parte, que se debe indemnizar a las personas que sufrieron un saqueo, que incendiaron su local, incendiaron su pyme. Y por otra parte, esto todo debe ir en la ley de indulto. Y el delincuente que saqueó, que destruyó, que quemó, queda indultado, queda sin sanción. No logro dimensionar qué tipo de proyecto de ley es este, en la cual busca que el Estado, con el impuesto a todos los chilenos, indemnicemos y reparemos el daño que hizo un delincuente y ese delincuente queda libre. No logro entender lo que busca Fernando. A mí no me extraña que el diputado Durán no logre entender, porque yo creo que en esta conversación de lo que se trata no es de entender, sino de usar las palabras como armas arrojadizas en el contexto de la campaña, etcétera. Lo que quiere decir que tengamos que hacer ambas cosas, indultar o amnistiar y reparar a las víctimas, es precisamente que aquí no hay una celebración, ni nada parecido, ni justificación de la violencia. Hay una constatación de que lo que ocurrió el 18 de octubre fue consecuencia de un proceso largo que abrió una posibilidad que celebramos. Yo entiendo que esas dos cuestiones, este es un proceso largo que abrió una oportunidad que celebramos, son cuestiones que son comunes. Todos estamos más o menos de acuerdo en eso, por lo menos el 80%. Entonces, habiendo dicho eso, la pregunta, por cierto, es ¿por qué ocurrió todo eso? ¿Por qué tuvo que ser así? ¿Por qué no fue posible, antes de que estallara,
enfrentar el problema de deslegitimación de la política, el hecho que hoy día los ciudadanos, en buena medida, desconfían de todo lo que es institucional. Eso no es gratis, eso no es porque sí, eso no cayó del cielo. Eso es consecuencia de Sí, que pero la había violencia una tampoco crisis es gratis. incubándose. Por cierto, como no es gratis, ¿qué quiere decir? Los costos de la violencia. Tenemos que asumirlos entre todos. ¿Por qué? Porque tenemos que entender. O sea, usted me está esos pidiendo hechos- además, perdone, usted, para entenderlo bien, usted además me está pidiendo a mí como contribuyente y ciudadano que he sufrido el perjuicio de una persona desalmada que no se comporta en democracia como debiera, me está pidiendo que yo además ponga del erario público de mi contribución de impuestos en la reparación de lo que él ha hecho. No, de la reparación del daño sufrido por otro Por ciudadano eso. como usted, que tampoco tiene culpa en el hecho de que la crisis de legitimidad que estamos viviendo se haya profundizado por la oposición de los mismos que hoy día se visten, hacen proclamas, se haya profundizado al punto de que estalló. Eso creo yo, es un hecho que usted, Amaro, y yo, en ese hecho podemos estar de acuerdo. Supongo, esto habría sido mejor que se hubiera solucionado antes de que estallara, pero no se solucionó antes. Y no se solucionó antes porque hubo quienes no quisieron que se solucionara. Recuerda usted que el ministro de Interior de este gobierno, al asumir, dijo, el problema constitucional no nos interesa. Bueno, ¿qué estaba diciendo ahí? No nos importa que la crisis siga profundizándose. Bueno, como consecuencia de esa indiferencia a ese problema, el conflicto, o lo que estaba fraguándose, se agudizó. Y como se agudizó, estalló. Y ese estallido produjo daño, por cierto, daño con el cual todos tenemos que tener simpatía. Daños a la integridad física y daños materiales. Esos daños son consecuencia del hecho de que ese problema no pudo ser enfrentado a tiempo. Perfecto, Y por eso Fernando. creo yo, todos, y usted también, yo también, todos los contribuyentes debemos decir, esos daños son parte de del problema que enfrentamos No. socialmente, políticamente. Y Fernando. eso implica, creo yo, reparación para quienes hayan sufrido esos daños. Perfecto, esa es la opinión de Fernando Atria, constituyente. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Bienvenido. Que tenga un muy buen día. Nosotros seguimos con el diputado Durán, seguimos con la alcaldesa Claudia Pizarro, pero está llamando nuestra periodista Marilyn Pérez. Se encuentra en la comuna de Maipú y nos da cuenta de lo que ocurrió. Vemos ahí tu imagen en vivo. Adelante, Marilyn.